Michel es una explicación sobre la debilidad del Estado. Y esa debilidad del Estado pensada en el siglo XVII, pero también como un pacto, como un acuerdo, como una estrategia de gobernabilidad, vale la pena analizarlo hoy día cuando este Estado, obviamente, se muestra extraordinariamente débil. Bueno, para contemporizar, probablemente el texto nos haría pensar sobre una cuestión absolutamente actual. ¿Por qué no hay una reforma fiscal? Y este es probablemente un clavo en ese ataúd. Y por otro lado también, porque la crisis de legitimidad tiene que ver mucho con esta historia, larga historia de defraudación y patrimonialismo, que hace, digamos, en México que los súbditos y los ciudadanos no sientan amor por los impuestos, aunque tengan que pagarlos hasta morirse. Lo que se pretende es entender cómo en el siglo XVII y XVIII los sujetos del rey de España utilizan, porque ellos también utilizan la palabra corrupción, utilizan la palabra corrupción y qué sentido le da, qué significado le da. Y necesariamente es distinto. Es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque la noción de cargo, la noción del oficio, si quieren, es distinta de la de hoy. Y es, claro, la cuestión de la patrimonialización del oficio. Sin embargo, son propietarios de sus cargos, eso está claro, porque lo han comprado muchas veces, de manera encubierta, etc., porque el rey mismo no quiere decir que vende esos cargos, el rey mismo está molesto. Entonces, consideran que legítimamente merecen una recompensa. Han invertido en la monarquía. Y como todo inversor, pues necesariamente tiene que rendir de inversión. Es lógico. Los oficiales aquí reales que invierten en la monarquía española, como los oficiales reales que estudió François Bayard en Francia, que invertían en la monarquía francesa, pues le piden al rey que la inversión les rinda. Y entonces, eso quiere decir, y es la gran diferencia económica, eso quiere decir que hay una cierta tolerancia a la corrupción. Yo creo que es la gran diferencia económica. El buen tino que tuvo Michel al estudiar a los oficiales reales y no a otros puestos de la administración española. Efectivamente, los oficiales reales cumplen un papel central en el mantenimiento de la cohesión del Imperio español. ¿Sí? Son ellos los que recaudan los impuestos, ¿sí? y son los que distribuyen, eso va a resultar importantísimo, los que distribuyen una parte de lo recaudado entre los distintos sectores sociales y, entre otras cosas, los que pagan a los proveedores de la corona española y a toda la gente que trabaja en su administración. Tienen la peculiaridad en la que insiste Michel, con justa razón, en que son muy distintos de otros funcionarios de la administración en el sentido de que tienen una formación muy especializada. ¿Sí? Y que justamente por el papel central que juegan en esta cuestión del Imperio Español, ¿sí?, pues la corona se ha planteado que para evitar la corrupción, sin ningún éxito, ¿sí?, hay que evitar que se arraiguen en las regiones en las que desempeñan su cargo y por lo tanto todos son de origen peninsular y se supone que por ejemplo no pueden contraer matrimonio con las criollas de la Nueva España. Claro que siempre hay manera de encontrar las dispensas, ¿sí?, y obviamente va a resultar imposible que no se involucren en las redes sociales
novohispanas, y es más, acabarán desempeñando un papel central en estas redes sociales. Tienen la peculiaridad en la que insiste Michel, con justa razón, en que son muy distintos de otros funcionarios de la administración, en el sentido de que tienen una formación muy especializada. ¿Sí? Y que justamente por el papel central que juegan en esta cuestión del Imperio Español, ¿sí?, pues la corona se ha planteado que para evitar la corrupción, sin ningún éxito, ¿sí?, hay que evitar que se arraiguen en las regiones en las que desempeñan su cargo, y por lo tanto todos son de origen peninsular, y se supone que, por ejemplo, no pueden contraer matrimonio con las criollas de la Nueva España. Claro que siempre hay manera de encontrar las dispensas, ¿sí? Y obviamente va a resultar imposible que no se involucren en las redes sociales novohispanas, y es más, acabarán desempeñando un papel central en estas redes sociales. El segundo punto muy importante, ¿sí?, es la manera en que Michel recurre a la prosopografía. Si hay algo arduo y aburrido en la historia, es seguramente eso, ¿sí?, empezar a recabar informaciones sobre todos los miembros de un grupo social, en este caso los oficiales reales. Javier Guerra lo intentó antes para los grandes dirigentes, los revolucionarios importantes, ¿sí? Pero, digamos, si uno se conforma con hacer la base de datos, que lleva mucho trabajo, ¿sí?, y luego pues nada más nos presenta una descripción de corte sociológico de esos grupos, pues el ejercicio intelectual es poco benéfico, ¿sí? Creo que el gran mérito de este libro es que, a pesar del enorme trabajo que le llevó a hacer esa base de datos, ¿sí?, finalmente sus resultados los expone Michel en unas cuantas páginas, ¿sí?, y le sirven en realidad de marco para la parte realmente sustanciosa del libro, que es seguir las carreras particulares de algunos oficiales reales, ¿sí?, y reintegrar la carrera de esos oficiales reales en las redes sociales novohispanas en las que se desenvuelven. Lo otro que muestra también muy bien el libro de Michel Lefebvre es que al estudiar las redes sociales en las que están inmersos los oficiales reales, pues se ve claramente que esta oposición entre peninsulares y criollos que nos han querido vender como la explicación de los conflictos sociales y de la independencia en la Nueva España, pues sencillamente no se sostiene, ¿sí?, que en esas redes sociales participan tanto peninsulares como criollos. Entonces, me parece que es una manera distinta de abordar las ciencias sociales, pero que también, ¿sí?, debería ser una manera de repensar a las instituciones sociales. Creo que el libro de Michel es muy buen ejemplo de eso, ¿sí? Nos gusta mucho hablar del Estado como si fuera una abstracción, como si obedeciera una lógica intrínseca, ¿sí?, y nunca nos preguntamos quiénes son esas personas que integran el Estado, ¿sí? Y justamente el libro de Michel Lefebvre es muy claro en esto, ¿sí? Vemos estas personas que efectivamente tienen que cumplir ciertos compromisos con su jerarquía, la administración del Imperio Español, ¿sí?, tienen que cumplir ciertas funciones
tienen que aparentar por lo menos que obedecen a sus superiores, ¿sí? Lo cual es más difícil de lo que parece, ¿sí? Pero no deja de tener sus intereses sociales, de estar integrado en otras redes y de utilizar mecanismos que se inventan en España para obtener fines muy distintos de los que se pensaron originalmente, ¿sí? Entonces, si no vemos estas personas que integran el Estado, si no vemos cómo están imbricados en la sociedad, pues jamás entenderemos lo que es el Estado, ¿sí? E incluso yo creo que sería conveniente ver al propio Estado como una red social de tipo muy particular, ¿sí? Una red jerárquica, ¿sí? Que no es una red localizada, porque los funcionarios del Estado están en todo el territorio, ¿sí? Lo cual le da cierta ventaja sobre las otras redes sociales que se desenvuelven más en un nivel local, ¿sí? Pero no deja de ser una red social más institucionalizada. De hecho, lo otro que aparece en el libro de Miguel es que las redes sociales no siempre están muy localizadas, porque hay redes sociales que integran a gente que está en Sevilla o a gente que está en Lima, además de los que están en las distintas regiones de la Nueva España. Es decir, son redes que se mueven en la dimensión del Imperio Español y seguramente más allá del Imperio Español para poder hacer transacciones con otros imperios del momento, con otras monarquías. Es una visión totalmente distinta de lo que podría ser hoy una lucha contra la corrupción, ¿verdad? Como una lucha así frenética y, bueno, hay que... Entonces, yo creo que la corrupción está en el corazón, si quieren, o los abusos están en el corazón pero, como lo ha dicho Antonio, historizando la categoría para entender el funcionamiento de un Estado moderno.